Buenas noches, chicos. El día de hoy vamos a hablar sobre la parte práctica. Vamos a desarrollar el taller de Estadística Inferencial 1. El día de ayer ustedes ya han visto la parte teórica, lo que es distribución normal y todo ello. Entonces, hoy vamos a centrarnos en practicar para que ustedes puedan comprender mejor los conceptos y puedan desarrollarlos en las bases de datos que tenemos, ¿ok? Entonces, el día de hoy vamos a ver lo siguiente. Vamos a evaluar distribución normal en variables numéricas y vamos también a ver lo que son medidas descriptivas y vamos a observar gráficos que nos van a permitir evaluar la distribución normal. Entonces, cuando nosotros hablamos de distribución de probabilidades, en este caso variables numéricas continuas, a esto también recibe el nombre de distribución Z, ¿ya? Entonces, distribuciones existen diversas. Como ustedes ya han visto con Gianfranco, existe binomial, también, bueno, hay otras que no se ha visto como Chi, Poisson, Gamma y otras, ¿no? Pero lo que tiene la distribución normal es que esta se aproxima, ¿ya? Todas estas distribuciones, como la binomial, Chi, Poisson, se van a aproximar a una distribución normal, ¿ok? Y para ello es muy necesario el teorema del límite central. El teorema del límite central se utiliza bastante en una población mayor a 30 individuos. Por eso que aquí tenemos, indica n mayor a 30, ¿ok? Entonces, en este caso, si nosotros tenemos una base de datos con más de 30 individuos, vamos a poder observar que el comportamiento de las variables van a adoptar una distribución normal. Pero que tengamos ese concepto no significa que todas las variables que tengamos en nuestra base va a cumplir esto. Entonces, por ello es que se evalúa si es que la variable está presentando una distribución normal o no. ¿Ok? Entonces, como les comenté, por eso es requerido, bueno, se requiere que podamos demostrar si estas variables van a poder adoptar una distribución normal, ¿ya? Para hablar de una distribución normal, se tiene que revisar ciertos puntos y aspectos, ¿ok? Entonces, esto ustedes ya lo han visto con Gianfranco. Tengamos en cuenta lo siguiente y vamos recordando. Cuando hablamos de una distribución normal, vamos a ver una campana simétrica. Si hablamos de simetría, es que si tomamos el punto medio, vamos a tener la misma área al lado izquierdo y la misma área al lado derecho. Esa es una simetría. Y por lo tanto, aquí estaría ubicado tanto la media, la mediana y la moda. Es decir, estas tres serían iguales, tendrían el mismo valor. ¿Ok? Ahora, otra característica que tiene una distribución normal es que es unimodal. Cuando hablamos de unimodal, es un solo pico. Este de acá, un solo pico. Es decir, que si nosotros vemos que una de las variables de nuestra base tiene dos picos, ya no podríamos decir que tiene distribución normal. Ya. Ahora, otro punto es que esto debe ser asintótica. ¿Okay? Cuando hablamos de asintótica, nos vamos aquí, a las colas. Estas de acá. Y tenemos que ver que vayan al infinito, tanto para el lado negativo como para el lado positivo. Como pueden ver aquí, se observa que hay un espacio entre el eje de las abscisas y la cola de nuestra campana. Entonces, esto de aquí no es que termina acá, sino que esto aún continúa. ¿Ya? Por eso que se dice que va al infinito, ¿ya? Al infinito negativo y este va al infinito positivo, ¿ya? Ahora, el área total que está bajo la curva es igual a 1, es decir, nuestra curva es esta y por lo tanto toda esta área que está aquí debajo de la curva tiene como valor 1, ¿ya? Y también lo que se ve son sus parámetros, ¿no? Los parámetros que son bastante importantes para
verificar que hay una distribución normal es tanto la media y su desviación estándar, ¿ya? O sea, ¿qué tanto varía de la media ese valor? ¿Ok? Entonces, para ubicarnos más o menos en los gráficos que tenemos aquí y relacionarlo con la teoría que ustedes ya han visto, tenemos aquí algunas preguntas claves, como por ejemplo, media y mediana aproximadamente iguales. Ok, vayamos aquí. Ustedes tienen que ubicar, por ejemplo, su media está acá y su media está acá. ¿Aproximadamente iguales? No. En realidad, aquí se está viendo que nuestras curvas en ambos ejemplos está a un lado. Incluso la cola solamente en este caso está yendo al infinito negativo y aquí al infinito positivo. Entonces, vemos que tiene como que una inclinación, ¿ya? Y lo que habíamos explicado anteriormente, que era que nuestra media, mediana y moda deben estar en un mismo punto para que exista distribución normal, no lo observamos aquí, porque tenemos aquí a la media, más a la izquierda, luego a la mediana y luego a la moda. ¿Ya? Entonces, cuando ya observamos que hay esa distribución, es que tenemos que pensar y evaluar ya lo que es, por ejemplo, sesgo. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de sesgo, es hacia dónde está tendiendo nuestra colita, ¿no? Entonces, la otra pregunta que tenemos es, sesgo, asimetría cercano a cero. Entonces, aquí vemos lo siguiente. Entonces, nuestro sesgo es también llamado el skewness. Cuando veamos en Stata los ejercicios, ustedes van a encontrar el valor con el nombre de skewness. Entonces, cuando evaluamos sesgo es cuando vamos a revisar las colas. Hacia qué lado hacia qué lado se están observando estas colas y en dónde son más largas. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí que la cola es hacia el lado izquierdo y esta de acá es hacia el lado derecho. Y como ustedes ya habrán visto, tenemos entonces dos tipos de sesgo. En un sesgo vamos a ver que si tenemos la cola que va hacia el lado negativo, es que nuestra media está presentando un valor menor a nuestra mediana y asimismo la mediana está presentando un valor menor a la moda. ¿Ok? Y en el caso de que nuestra moda tenga un valor menor a la media, recuerden, los valores aquí están yendo de menos a más. Entonces, si su moda es menor al valor de la mediana y la mediana es menor a la media, entonces aquí lo que estamos viendo es que hay un sesgo mayor a cero. ¿Ok? Entonces acá es un sesgo menor a cero, ¿ya? Porque está yéndose hacia el lado negativo. Y aquí tenemos un sesgo mayor a cero. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros deberíamos evaluar en las variables es que nuestro sesgo sea lo más cercano a cero. ¿Ok? Se aproxime a cero. Cuando eso ocurra, es que vamos a poder decir que hay una distribución normal. Pero ahí solamente es una de las condiciones que estaríamos evaluando. Porque la otra condición que también se debe evaluar es la kurtosis. ¿Ok? Entonces, la evaluación de sesgo no hay que ser tan estrictos en decir, si no es cero, entonces, ok, se descarta entonces la distribución normal. No, ok, porque incluso hay varios autores
que consideran que puede tomarse de 0 a 1 o incluso de 0 a 1.5. Eso ya lo determina cada investigador. O sea, tienes que evaluar en sí tus datos y ver bien la curva y tomar una decisión, ¿ya? Pero una decisión también tomando en cuenta bien los valores que estás obteniendo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros ya evaluamos lo que es una kurtosis, bueno, aquí tenemos, ¿no? Primero hay que terminar con esto de sesgo, ¿ok? Entonces, tenemos aquí un sesgo negativo, porque esta sería la curva de distribución normal que presentarían los datos de esta variable. Pero como estamos viendo acá, esta curva está con una inclinación más a la derecha, pero con un sesgo con dirección a menos infinito, es que es un sesgo negativo. Mientras que en el otro ejemplo que hemos visto aquí arriba, tenemos que nuestra curva está como que más inclinada hacia aquí y nuestro sesgo en realidad está más direccionado hasta bueno, a más infinito. Entonces, aquí lo que observamos es un sesgo positivo, ¿ok? Sesgo negativo y sesgo positivo. Entonces, lo siguiente que se evalúa es la kurtosis. La kurtosis es más que todo qué tan apuntalada está nuestra curva, ¿ya? Mayormente se toma como un valor referencial el 3. Entonces, si nuestra kurtosis es cercana a 3, también se podría decir que estamos tratando con una distribución normal. Entonces, el de color rosado, digamos que es nuestra kurtosis de valor 3. Entonces, ese indicaría una distribución normal. Pero, ¿qué pasa si nuestra kurtosis es más puntiaguda, como la verde? Es decir, este ya está presentando un valor mayor a 3. Y cuando eso ocurre, esta curva recibe el nombre de leptocúrtica. ¿Ok? Existe aquí una mayor concentración en la parte central de los datos y eso está generando que haya un apuntalamiento de la curva, ¿ya? Pero así como tenemos una curva mayor a 3, también podemos tener una curva menor a 3, que es esta de color azul. Cuando esta curva está achatada, como aplanada, recibe el nombre de platicúrtica, ¿ok? Entonces, estas dos condiciones se van a diferenciar también como kurtosis positiva y negativa. Nuestra kurtosis positiva va a ser la verde, que está más apuntalada, y nuestra kurtosis negativa va a ser la azul, ¿ok? Entonces, ahí ya hemos recordado un poco lo que ustedes han visto en la parte de teoría. Entonces, ahora veamos, ¿cómo es que vamos a probar si una distribución es normal? ¿Ya? Para ello tenemos que evaluar medidas de resumen. ¿Se acuerdan que nosotros vimos lo que es coeficiente de variación? Decidíamos si vamos a evaluar promedio, mediana y todo eso. Entonces, eso nuevamente lo vamos a seguir viendo aquí. Luego vamos a evaluar gráficamente si presentaría una curva con distribución normal como la que hemos visto acá. Aquí, la rosada. Y también vamos a evaluar una prueba estadística como la que ustedes vieron, que es Shapiro-Wilk. Y con ello, teniendo en cuenta nuestra gráfica, tomando en cuenta las medidas de resumen como lo que es media, mediana, desviación estándar, que es bueno revisarlas para evaluar esto, vamos, y bueno, también tomando en cuenta el valor que obtengamos de la prueba estadística, si este es mayor a 0.05 o menor a 0.05, es que recién vamos a ver qué coherencia hay entre la prueba que hemos evaluado y el gráfico, ¿ok?
Entonces recuerden que cuando se utiliza la prueba estadística, tu hipótesis nula es que presenta una distribución normal y tu hipótesis alterna sería que no tendría distribución normal, ¿ok? Donde tú no rechazas tu hipótesis nula cuando tu P es mayor a 0.05, ¿ok? Pero si presentas un P menor a 0.05 estarías rechazando esta hipótesis. Entonces ya con ello, con todo esto, es que recién vamos a concluir si es que si es que se presenta una distribución normal o no. ¿Ya? Entonces, vamos ahorita a ver aquí, luego les muestro en la misma base de datos. Este primer ejercicio se va a trabajar en la base de datos de Framingham y lo que se va a evaluar es la variable de frecuencia cardíaca que está con el nombre de pulso en la base de datos. Entonces, aquí vamos a observar lo que es la mediana. Como se recordarán, P50 es la mediana. Luego, aquí tenemos la media. Y otros valores que nos importa es desviación estándar. Y lo que hemos visto para la curva es skewness, que es el sesgo, y la kurtosis. Así a una vista muy breve, podemos ver que nuestra mediana y nuestra media están cercanas. El valor se diferencia por muy poco. Ambos son de 75, pero en la media hay un poquito más, ¿no? Es un 75,89, pero no está tan alejado de la mediana. Ahora, si evaluamos lo que es el sesgo, podemos darnos cuenta que nuestro sesgo es de 0.64. Es decir, que este sesgo está cercano a 0. Y si evaluamos nuestra kurtosis, esta kurtosis está siendo de 3.90, que es un poquito más de 3, pero no es un valor que está alejándose tanto. ¿Ok? Entonces, espero que se acuerden del coeficiente de variación. Por si no lo recuerdan, el coeficiente de variación se obtenía al momento de dividir nuestra desviación estándar, o sea, este valor de aquí, entre la media, que es este de acá, y luego ese valor obtenido multiplicarlo por 100. Y con ello, tú decidías si es que tomabas como una medida de resumen a la mediana o tomabas a la media, o también llamado promedio. Entonces, si era un valor mayor a 25%, la medida de resumen que decidías tomar era la mediana. Y si en este caso se obtenía un valor de 25 a menos, la medida de resumen que debías elegir era la media. ¿Ok? Eso ahorita lo vamos a ver en la misma base de datos para que se pueda verificar el coeficiente de variación, el valor obtenido. ¿Ya? Entonces, como les comenté, ustedes aquí también podrían dar su opinión acerca del sesgo. O sea, consideran que aquí está muy alejado de 0 tal vez el sesgo, o piensan que la kurtosis, porque ya pasó de 3.5, es mayor a 3.5, es como que un gráfico muy apuntalado. O sea, ustedes desde aquí ya tienen que empezar a ver los gráficos. Entonces vamos a verlo ahora en la base de datos. Ok, miren, yo tengo aquí ya abierto lo que es Framingham. Estuve un poquito viendo algunas cosas. Entonces, primero vamos a evaluar lo que es el coeficiente de variación. Nuestra variable era la variable pulso. Entonces veamos aquí. Pulso detail. Y está. Son los mismos valores. Entonces tenemos 75, 75.89,
nuestro skewness aquí y nuestra kurtosis. Entonces, para evaluar el coeficiente de variación, ustedes saben que se utiliza el comando display si quieren realizar algún tipo de operaciones matemáticas en la base de datos. Pueden incluso usar una base en blanco si van a utilizar el comando display. Pero en este caso, como ya tengo abierto esta base de datos, lo voy a aplicar aquí. Entonces, primero colocamos el comando display y luego entre paréntesis colocamos lo que debíamos dividir, ¿no? Que es primero vamos a dividir la desviación estándar. Vamos a aproximar a 2 dígitos, ¿ok? Entonces sería 12.11 y a eso se tenía que dividir la media. Nuestra media está acá, es 75.89, ¿ok? Y a eso se le tenía que multiplicar 100. Se obtiene un valor de 15,95, que aproximadamente sería casi un 16. Este valor es menor a 25. Por lo tanto, lo que nos decía era que si teníamos un coeficiente de variación menor a 25, es que nuestra medida de resumen a tomar era el promedio. Entonces, vamos a tomar nuestra media. ¿Ok? La media es la medida de resumen que vamos a tomar en este caso. Ahora, vamos a ver el siguiente, esta gráfica de aquí. Cuando nosotros evaluamos el histograma de la variable pulso, vamos a encontrar que los valores están distribuidos de la siguiente manera. ¿Ok? Pueden ver que hay pulsos de valores de 50 o incluso 48 y valores máximos que llegan incluso hasta 120. O tal vez aquí hay un valor más, si es que lo logran percibir. Ya, entonces vamos a verlo en la misma base de datos. Recuerden Instagram, pulso. ¿Ya? Entonces, esperamos un poco para que cargue el gráfico. Ok, listo. Así están distribuidos nuestros datos. ¿Ok? Así. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo es que aquí sale esta curva ya dibujada y en nuestro gráfico no se ve eso? Ya, eso se debe a que luego de colocar nuestro comando y nuestra variable han colocado coma normal. Lo que le va a decir a Stata es que te dibuje la curva de normalidad en tus datos. Y por eso lo puedes observar de esta manera. ¿Ya? Entonces, si nosotros observamos esta gráfica, con esta gráfica, ¿qué podemos decir? Que nuestros datos tienen una distribución normal o no lo tienen. ¿Ok? ¿Ustedes qué opinan? Yo veo que, bueno, no está muy apuntalado. Puedo ver casi una simetría para un lado, otro lado. Las colas están tendiendo a 0. Y bueno, eso también se corrobora aquí, ¿no? Porque tenemos un skewness cercano a 0. Bueno, una kurtosis también un poco más elevada. Acá es 3. Por eso que nuestra kurtosis, nuestro apuntalamiento es un poco más que 3. ¿Ya? Entonces, aquí ya pueden empezar a sacar sus conclusiones de que si nuestros datos de la variable pulso presentan una distribución normal o no. ¿Ok? Entonces, esta gráfica les sugiere a ustedes que la variable tiene distribución normal. ¿Ustedes creen que sí o creen que no? O puede que ustedes consideren que deben observar otro gráfico o aplicar tal vez la prueba de hipótesis para sentirse más seguros. Ya es decisión de cada uno de ustedes, ¿ya? Pero vayamos avanzando. Ahora, otro gráfico que les puede ayudar a ustedes a observar que sus datos se tienen una distribución normal es, por ejemplo, el gráfico de cajas o gráfico de bigotes, ¿ya?
Entonces, nosotros lo que vemos aquí es lo siguiente. Vemos que nuestros datos mayormente están agrupados en esta zona y hay casi el mismo, la misma longitud entre esta primera zona y esta primera zona. ¿Recuerdan? Este era nuestro Q1, o sea, P25, P50, P75. ¿Ok? Entonces, aquí es donde estaría nuestra mediana. ¿Ya? Y vemos que casi es la misma longitud. O sea, que lo que observamos aquí, que nuestros datos estaban distribuidos casi equitativamente al momento de hacer una división central, también se observa acá. Es esta división central y podemos ver que los datos están agrupados casi en la misma cantidad. Pero aparte tenemos otros datos que están, que son nuestros outliers, ¿no? Que están saliendo de nuestra agrupación. Y esos son los datos que yo les mostré aquí, que casi no se observan. ¿Ok? Entonces tenemos esos datos. Esta gráfica también a ustedes les está diciendo o les está sugiriendo que la variable tiene una distribución normal. ¿Consideran que sí? ¿Consideran que no? Entonces, vamos a hacer este gráfico también en la base de datos para que puedan verlo. ¿Okay? Esperamos un momento para que cargue. Ya está. Entonces, aquí lo pueden ver, ¿no? Es el mismo. Vemos nuestros datos agrupados más al centro, donde está nuestro P50 o mediana, y tenemos aquí nuestros outliers, tanto en la parte superior y en la parte inferior. ¿Ya? Entonces, seguimos. Ahora, usando una base X, por ejemplo, digamos, el investigador desea saber si la variable glucosa en sangre tiene distribución normal. ¿Ya? Recuerden, nuestra variable glucosa es una variable numérica continua. ¿Ya? Entonces vamos a poder realizar los pasos que se nos indica para poder evaluar la distribución normal. Entonces, primero, evaluamos medidas descriptivas. ¿Ya? Para ello, siempre van a hacer uso preferentemente del comando sum o summarize. Entonces, para que puedan salir todos los datos y no solamente mínimo, máximo, media, desviación estándar, que es lo que te brinda al colocar solamente sum glucosa. Si nosotros queremos ver todo esto, tenemos que colocar sum glucosa, D o detail, que es el nombre completo. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hacemos eso, vamos a evaluar medidas descriptivas. ¿Qué tenemos aquí? Skewness, kurtosis. Ok, evaluemos. Skewness o sesgo es de 1.10, 38, 38. Aproximando a 2 dígitos es un 1.10. ¿Ok? Está alejándose un poco de 0, sí, pero todavía hay que verlo bien. No hay que juzgar antes de conocer, chicos. ¿Ok? Entonces tenemos también aquí a kurtosis. Nuestro kurtosis es de 3.50 aproximadamente. Ya, o sea, está cerca a 3, así que no considero que esté como que tan alejado. No es una kurtosis de 7 o de un poco más, ¿no? Entonces, tal vez está dentro de los valores que son aceptables. ¿Ya? Entonces, luego de haber evaluado las medidas descriptivas, evaluemos el gráfico. ¿Ya? Veamos primero un histograma. Efectivamente, nuestro gráfico nos muestra que el apuntalamiento no es muy alto, no ves como un pico acá tan elevado, sino es un pico moderado, que estaría demostrando, ¿no? Que es un pico de un poquito más de 3. Pero lo que nos llama la atención aquí es lo siguiente. Vemos la cola del lado derecho, pero no la cola del lado izquierdo. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? ¿Se acuerdan de esto? Un skewness mayor a 1. Entonces, eso se está observando aquí. ¿Ya? Ahora, si evaluamos un gráfico de cajas, también vemos lo mismo. Vemos que nuestros valores están más agrupados en un lado que en otro. Por eso que este lado de la caja es más ancho que el de abajo. Además, también se puede ver que los bigotes
en uno es más largo que otro. Y esto es debido a lo siguiente. Los datos que se encuentran agrupados aquí son los que están acá, chicos. Ya aquí es donde hay una mayor cantidad de datos agrupados. Y se puede ver que en un lado hay más que en otro. Por eso es que se ve esta diferencia. Y lo mismo ocurre con los bigotes. Porque vemos que esta cola tiene una mayor longitud y tiende como que más a infinito positivo, y por ello que tienes acá una cola también en el gráfico de cajas y bigotes más largo que la que está ubicada aquí en la parte inferior, que vendría a ser la que se encuentra acá. Por ello que también la ven que es corta, al igual que aquí. Entonces, más o menos creo que ya se ubicaron. Es como si este gráfico estuviera girado para que se pueda, para que puedan comparar por qué tenemos estos datos muy similares. ¿Ok? Entonces, ahora veamos algunos ejercicios. Vamos a tomar la base A y vamos a evaluar en la base A las variables edad y colesterol. Luego vamos a utilizar la base auto y vamos a evaluar la variable weight y luego la variable length. ¿Ok? Entonces vamos a evaluar dos variables de cada base de datos. Entonces, un poco para que se recuerden y refresquen su memoria, es que se pregunten ustedes mismos qué era una distribución normal estandarizada, cómo era el cálculo para estandarizar y para qué sirve estandarizarla en realidad. ¿Ok? Entonces, estas preguntas ustedes ya las han visto, ya las han desarrollado con la teoría, y es bueno que aquí las recordemos, ¿no? Entonces, cuando vemos una distribución normal estandarizada, tratamos de que nuestros datos tiendan al central, ¿ok? Y este cálculo que se utiliza para estandarizar era la distribución Z, ¿ok? En nuestra distribución Z, lo que hacíamos era restar el promedio, bueno, el valor que tenemos no es menos nuestra media, que era nuestro valor central, entre la desviación estándar. Ese es el cálculo que vamos a utilizar. ¿Ya? Y estandarizar, ¿para qué nos sirve? Nos sirve principalmente para tratar de comparar datos tomando en cuenta los rangos de cada uno de ellos. Es como, por ejemplo, ustedes no pueden comparar la hemoglobina de una mujer y de un hombre, ¿ok? Porque los rangos para cada sexo son diferentes. Entonces, ustedes van a evaluar si la hemoglobina es la correcta o es la apta para estos individuos, tienen que tomar en cuenta cuál es el rango que éste presenta. ¿Ya? Entonces, si vamos a comparar estos valores, por ejemplo, digamos que una mujer tiene una hemoglobina de 13 o 14, ¿ok? Y tenemos a un varón que tiene una hemoglobina tal vez de 11, ¿ok? Si evaluamos en mujeres, estaríamos diciendo que está muy bien su hemoglobina, pero si evaluamos a nivel de hombres, una hemoglobina de 11 se consideraría un poco bajo, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta esos datos para poder comparar, y por ello es que se realiza lo que es la estandarización, ¿ya? Entonces, vayamos primero, ok, vayamos aquí, ¿ya? Entonces, vamos a comparar diferentes escalas. Digamos que tenemos a dos estudiantes con valores según escala de ansiedad de Hamilton, donde tenemos que un individuo va a tener un valor de 35 y otro va a tener un valor de 20. ¿Ok? Recordemos que la escala de calificación de ansiedad de Hamilton, más que todo, está destinada para individuos que
ya fueron diagnosticados con neurosis ansiosa y esta escala tiene 14 ítems para poder evaluar qué tan severa es la ansiedad de uno de estos pacientes. ¿Ok? Entonces, tenemos que un estudiante vive en China y el otro vive en Islandia. Entonces vamos a evaluar quién de estos dos individuos es más ansioso. ¿Ya? Hay que recordar que en China el valor promedio de esta escala de ansiedad es de 20 y tiene una desviación estándar de 3, mientras que en Islandia el valor promedio es 10, es la mitad, ¿ok? Y tiene una desviación estándar de 2, ¿ya? Entonces, para ello aplicamos la fórmula que hemos visto, que sería X menos mu entre desviación estándar. Ubicamos cuál es nuestra X. Nuestra X son los valores que obtenemos de los individuos, es decir, tanto 35 y 20. Nuestro mu es nuestro promedio y tenemos sigma, que es nuestra desviación estándar. ¿Ok? Entonces, para el primer individuo tenemos que es de China. Entonces, 35 menos su promedio, que es 20, entre 3. Y el otro individuo, que es de Islandia, es 20 menos 10 entre 2. ¿Ok? Y lo vemos aquí. ¿Ya? Entonces, los comandos que deberíamos utilizar para poder evaluar quién es más ansioso son estos dos. Entonces, desarrollemos. Podemos hacerlo en cualquiera de las bases, ya que estamos utilizando display. Voy a utilizar esta base que es de data A. Entonces tenemos nuestros datos. Sería display, el valor del individuo, que es 35, menos el promedio de ansiedad en China, que es 20, entre la desviación estándar, que es 3. ¿Ok? Aquí está. Tenemos un valor de 5. Ahora veamos el otro. Display 20 menos 10 entre 2 y nos sale 5. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? Lo que ocurre es lo siguiente, que el valor promedio en China es diferente al de Islandia, sí, en valor, pero el promedio se mueve en totalidad, chicos, ¿ya? Es decir, que mientras en China este valor es mayor y por ello que también él presenta un valor mayor que el de Islandia, ambos están presentando el mismo valor según la escala de ansiedad. O sea, al evaluar ambos son ansiosos en el mismo nivel. No es que ni uno ni otro sea más ansioso. Por eso que nos sale que ambos presentan una ansiedad de 5, un puntaje de ansiedad de 5. ¿Ya? Ahora veamos otros ejercicios. Ahora sí vamos a evaluar lo que es la base de Framingham y vamos a ver quién es más obeso. ¿Ya? Para ello tenemos que un hombre tiene un IMC de 27 y vamos a evaluar también en el caso de las mujeres también con un IMC de 27. ¿Ya? Para ello, vamos aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que ver? Vamos a observar el índice de masa corporal por sexo, ¿ya? Para poder comparar hombres, bueno, este hombre con IMC de 27 y esta mujer también con IMC de 27. ¿Ya? Entonces, para ello, nosotros hemos visto ya en los comandos utilizados que podemos usar by sort. ¿Ok? Entonces, quiero que me
veas, me agrupes por sexo y me brindes la información del IMC. Ok, acá está. Ya, entonces tenemos que en el sexo masculino, el promedio de IMC es de 26,17, mientras que en el sexo femenino el promedio es de 25,59. Entonces, con estos datos, y bueno, también tomando en cuenta la desviación estándar, que para el sexo masculino es de 3,41 y para el sexo femenino es de 4,56, es que con estos datos vamos a poder evaluar quién es más obeso que otro, ¿ok? Entonces, voy a colocarlo aquí en pequeño para, aunque bueno, es 27, entonces podemos utilizar el dato. Ya. Display va primero el valor de nuestro individuo, que es 27, menos el promedio, estamos hablando de primero masculino. El promedio del sexo masculino es de 26,17. Y a eso vamos a dividir nuestra desviación estándar, que es de 3,41. ¿Ok? Ahí está. Ese es nuestro valor. 2. Sí, está bien. ¿Ya? Entonces, ahora evaluemos el otro. En lo siguiente. Ponemos display. Nuestro valor sigue siendo 27 menos 25,59 entre nuestra desviación estándar, que es de 4,56. ¿Ok? Esos son los valores que tenemos. Ok, entonces, para calcular el valor Z, lo que tenemos que hacer es, ya teniendo estos valores, este de aquí es el sexo masculino y este el sexo femenino, es que vamos a utilizar el siguiente comando, display normal, y entre paréntesis vamos a colocar este valor que hemos obtenido. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el valor de 1. Ahora evaluemos el de aquí. Y tenemos también el valor de 1. Entonces, ¿qué podemos decir obteniendo estos valores? Lo siguiente, que en este caso no hay un más obeso que otro, sino que tanto el hombre y la mujer con un IMC de 27 presentan, no presentan, no se podría diferenciar quién es más obeso que otro, ¿ok? O sea, estarían como que estarían en el mismo nivel, por así decirlo, ¿ya? Entonces, veamos lo mismo en el caso de glucosa. Nos dice quién tiene más glucosa. Y lo que nos pide evaluar es un hipertenso con glucosa 130 o un no hipertenso con glucosa 130 también, ¿ya? Entonces, nuestra variable ahora es hipertenso, categórica si no, y la otra es glucosa, que es nuestra variable numérica. Entonces, para ello vamos a utilizar nuestro comando by_sort. Primero la categórica, que es hipertenso. Acá está, HTA. ¿Ok? Y luego nuestra variable numérica, que era glucosa. Ya, entonces tenemos así. Tenemos aquí a ver, ya. Tenemos aquí entonces a los que no son hipertensos y aquí a los que sí presentan hipertensión. Ya, entonces evaluamos de la misma manera. Hemos dicho que, bueno, para no estar utilizando dos comandos, vamos a utilizar uno solo, ¿ya? Hemos dicho que es de 130, nuestro individuo, tanto hipertenso y no hipertenso, es de 130.
Luego a esto le vamos a restar nuestra media, que es 80.72. Y a esto hay que dividirle el valor de la desviación estándar, que es un 21. ¿Ya? Entonces aquí ya estamos teniendo nuestro valor Z. ¿Ok? No tenemos que hacer dos comandos que hemos visto acá. Aquí les mostré con dos comandos. Primero restando y dividiendo y luego obteniendo con el comando normal. Ahora he juntado ambos comandos en uno solo para ahorrar líneas de comandos. ¿Ok? Entonces vayamos a ver, para el caso de los que no sufren hipertensión, también el valor de nuestro individuo es 130, nuestra media es de 85.23 y a esto vamos a dividir nuestra desviación estándar, que es de 30.05, vamos a ponerle así. ¿Ok? Y es de 0.332. ¿Ya? Nuestra pregunta era, ¿quién tiene más glucosa? Recuerden, aquí están los no hipertensos y aquí los hipertensos. Entonces, ¿cuál de los dos tiene más glucosa? ¿Ok? Entonces, tenemos aquí un valor de 0.0476 y aquí tenemos un valor de 0.0332. ¿Ok? Entonces, tenemos acá que los que no son hipertensos están presentando una mayor cantidad de glucosa que los que son hipertensos. ¿Ya? Ahora lo mismo se va a utilizar para la base auto. Este ejercicio se los voy a dejar a ustedes para que lo desarrollen y si tienen alguna duda me la hacen llegar con sus delegados. De igual manera, les voy a pasar la resolución en unos días, pero quiero que lo practiquen. ¿Ya? Ahora, para calcular probabilidades, en este caso, la consulta que nos hacemos es la siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de observar tallas menores a 145 centímetros si la talla tiene una media, acá está nuestra media de 155 y una desviación estándar de 5? ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un recordatorio que es muy importante que lo toman en cuenta. Stata nos da la probabilidad que está a la izquierda del valor. ¿Ok? Entonces, respondamos a esta consulta. Entonces, primero vamos a hacer lo siguiente. Estandarizamos, como ya sabemos, el valor es de 145. Este es el valor de nuestra consulta. A eso vamos a restar nuestra media, que es de 155, y vamos a dividir entre nuestra desviación estándar, que es 5. ¿Ya? Esto nos va a brindar el valor de menos 2. Y con ello vamos a luego aplicar display normal y vamos a obtener este número. ¿Ya? De igual manera, si desean hacer con un solo comando, utilizamos todo junto. ¿Ya? Ahora, entonces, si queremos ubicar este valor en toda nuestra curva ya dibujada de datos, lo que vamos a hacer es aplicar este comando que es display 1 menos normal. Este normal menos 2 es ya el valor que nosotros teníamos y este display 1 es ya que nuestra área que está debajo de la curva es de 1. Este es del total y este es solamente del dato que nosotros deseamos consultar. Entonces, esta sería en realidad el valor Z, que correspondería a la población que tienen 145 centímetros. ¿Ok? Ahora vamos a ver ejercicios usando Framingham. ¿Qué tan probable es encontrar
bueno, será encontrar un varón de IMC 20 o menor. También vamos a evaluar una mujer con IMC 35 o mayor. Y en este caso, ¿cuál es la probabilidad de encontrar a una mujer también con colesterol de 190 o más y un varón con colesterol de 175 o menos? ¿Ok? Entonces, veamos los ejercicios. Nos pide la base de Framingham. Voy a cerrar las otras. Ok, entonces, vamos a evaluar este de acá. ¿Qué tan probable será encontrar a una mujer de IMC 35 o mayor? ¿Ok? Vamos aquí a Framingham. ¿Tan probable es encontrar mujer? Ok, entonces si hablamos de mujer, habíamos visto ya aquí el IMC. Entonces, nos dice 35. Entonces, 35 menos, nuestro promedio aquí es de 25.59. Y esto lo vamos a dividir entre nuestra desviación estándar, que en el sexo femenino es 4.56. ¿Ok? Oh. Cuidado con los espacios chicos, que por el espacio a veces no corre el comando. Ya, entonces tenemos este valor que es 98. Entonces nos está pidiendo aquí que evaluemos qué tan probable es encontrar una mujer de IMC 35 o mayor. Entonces, en la curva tenemos que buscar de donde está ahorita marcado, que es 98, tenemos que buscar más a la derecha. Entonces, por ello, es que vamos a hacer lo siguiente. Ponemos display 1, porque el área total de nuestra curva es 1, y a eso le vamos a restar el valor que hemos obtenido, que es 98. 0.980472, ¿ok? Para tener un poco más de precisión. Y este sería, en realidad, la probabilidad de tener a una mujer con un IMC 35 o mayor, ¿ok? Esta es la probabilidad. Ahora, estoy teniendo un poco de problemas con mi red. Entonces, el día de mañana les voy a estar pasando un video con la resolución bien explicada de estos ejercicios, y si en caso hay alguna duda adicional me la hacen llegar. Para el día de mañana traten de practicar esos ejercicios y los que estaban aquí al inicio. ¿Ok? Tanto esos... Bueno, esto lo pueden evaluar. Si desean también lo evalúo. Entonces, tanto esos ejercicios como los de aquí al final, voy a pasar una resolución bien explicada el día de mañana. Y el día de hoy, bueno, y el día de mañana traten ustedes, lo estaré pasando en la tarde, casi en la noche, plan de 6, 7 de la noche. Les brindo lo que es la resolución y la explicación de esos ejercicios. Entonces, en la mañana traten ustedes de desarrollarlo. E igual si tienen alguna duda, traten de hacerlo llegar a los delegados para que me puedan decir. ¿Ok? Entonces, hasta mañana, chicos. Que tengan una buena noche.